En cierta ocasión yo vi un debate entre un evangélico y un testigo de Jehová. Allá en Bolivia, ¿viste? Y el evangélico, tú sabes que nuestros conocidos testigos de Jehová no aceptan la Trinidad. Ellos te dicen, por ejemplo, esto: la palabra Trinidad no está en la Biblia. Bueno, yo tengo una respuesta para ellos, educada y respetuosa. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero tampoco la palabra Biblia está en la Biblia y sin embargo la usan. Se llaman escrituras. La palabra Biblia viene de Sidón, Tiro y Biblos, 3 ciudades fenicias, y de Biblos viene Biblia, ¿ok? O sea, la palabra Biblia no está en la Biblia, pero la usan. Bueno, aquí no estamos hablando de ese punto, pero yo veía que cuando el evangélico trataba de fundamentar su creencia en la Trinidad, utilizaba un texto que está en Primera de Juan 5:7, y escúchame, querido amigo televidente, que vos estás viendo el programa en distintos países. Por favor, saca tu bolígrafo, tu papel y Biblia y ten la amabilidad de no contestar el teléfono a nadie, porque hay un momento para abstenerse de atender las demás cosas y atender lo que se está enseñando, porque son cosas que, como vos lo has dicho, querido, no se enseñan comúnmente. La Reina Valera describe en Primera de Juan 5:7, no Evangelio Juan, Primera de Juan 5:7, tenga la amabilidad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Bien, de acuerdo a este pasaje, Arturo, el evangélico tendría cómo probar la Trinidad: Así es. el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero vaya sorpresa, hay que reconocerle algo al testigo de Jehová en ese debate. Le dice al evangélico lo siguiente: mira, si tú me pretendes demostrar la Trinidad con ese versículo, te tengo una mala noticia. ¿Cuál? Ese versículo no existe en el original. Ahora la pregunta se traslada. Yatensi, voy a ser puntual, directo y tal vez un poco duro en la pregunta. ¿La Reina Valera se inventó ese versículo? ¿Lo añadió o de dónde es que llega sin estar en el original? Bueno, usted me está haciendo una pregunta muy delicada y hay muchos hermanos y hermanas y amigos que nos ven y se pueden confundir. Sí. Mire, Que tampoco es el objetivo. No es el objetivo. Lo quiero decir porque el objetivo de este programa es hablar con fundamentos científicos. Usted ha dicho una gran verdad. Yo tengo aquí en mis manos, y lo pueden enfocar, Acercamos, por favor, la toma. está Primera de Juan 7. 5:7. En el griego, ¿no? En el griego. Aquí tengo el texto griego que actualmente de este Nuevo Testamento en griego se traduce al español en las traducciones modernas. Este es un griego de Nestor Aland que se está usando actualmente para traducir al español. Y si se enfoca el versículo 7, aquí dice: Joti, que 3 son los que testifican. No dice en el versículo 7 Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. No está en el original. No está en un texto del Nuevo Testamento en griego que es bastante fidedigno. ¿Y sabes cuándo como decimos allá en el sur, caí del burro? Cuando llego a compararse traducciones. Es que, a ver, voy a ser más concreto en esto, Arturo, querido. Usted no se conforme con una sola traducción de Biblia. Es lo peor que le puede ocurrir. Mire, con el debido respeto, no vayan a pensar que esta es una indirecta, ¿viste?, para el gobierno. Pero hagamos de cuenta que usted está en Guatemala, está viendo este momento el programa Historia del Futuro allá en Guatemala, pero es como si usted quisiera ver el noticiero. Si usted solamente mira el canal del Estado, usted no va a recibir información, va a recibir lavado cerebral. Usted lo que tiene que hacer es comparar los diferentes noticieros y periódicos para llegar a una conclusión sana de la noticia. Escuchar una sola noticia en un solo canal todo el tiempo, puede ser que te laven el cerebro y no que te digan la noticia. Pues con más razón con la Biblia. Uno, cuando no tiene el idioma original, aconsejamos, con todo el respeto, en lo posible tener la mayor cantidad de Biblias disponibles en sus traducciones. Mira, a mí me gustaría ver si otra versión traduce igual. La Primera de Juan 5:7, Arturo, traduce así, por ejemplo, a la Biblia en lenguaje actual. ¿Qué dice ahí? Déjame leerles Primera de Juan 5, 6 y 7, que dice así: Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son 3 los que nos enseñan que esto es verdad. El verso 8 más léelo, querido. Dice: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo
y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz, y los tres dicen lo mismo. Ahora yo voy a ir a la nueva versión internacional. Una aclaración, nunca dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. No lo dijo. ¿Y qué dice la nueva versión internacional? Vamos a ver si dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que dice la Reina Valera, y lo que no está en el texto del Nuevo Testamento en griego. Me obliga a retroceder al 6, Arturo, para comparar. Verso 6 de la primera de Juan 5 de la nueva versión internacional. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Punto y seguido. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Punto. Ahora entro al verso 7. Tres son los que dan testimonio. Se acabó el versículo. Hasta ahí llegó. Y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Perfecto. De acuerdo a este versículo, la Reina Valera se añadió 3 palabras al versículo. Sí. Y eso fue un añadido que hizo San Jerónimo en el siglo IV, cuando tradujo de las lenguas originales al latín. La pregunta de los eruditos, ¿dónde tomó Jerónimo este añadido? Eso nadie lo sabe. Algo que vale la pena ahora es hacer un paréntesis. Y así como dimos historia de cómo nació el hebreo, el paleohebreo, el arameo, el griego, cabe ahora el momento y el término de también ponernos en el contexto de dónde salió el latín y cómo así el latín vino a ser una de las lenguas más influyentes e importantes durante el tiempo de Jesús y posteriormente a eso. La teología occidental. Bueno, una influencia política del antiguo Imperio Romano. El antiguo Imperio Romano, después de Cristo, ya hablaba la lengua latina, el latín, que es hijo del griego. Entonces, el latín, bajo la influencia política romana, se empezó a expandir como la lengua internacional, como lo es el inglés ahora. Siempre ha habido una lengua internacional durante la historia. Antes fue el arameo, después fue el coto, y después fue el griego, con los griegos, ahora el latín. Entonces el latín se difundió por los romanos, y la iglesia de Occidente tuvo fuerza en Roma. La iglesia cristiana católica tuvo fuerza en Roma y la iglesia adoptó el latín del Imperio Romano como la lengua oficial de la cristiandad, del antiguo catolicismo, de la antigua cristiandad europea occidental. Es por eso que también el latín, aparte de ser la lengua política, la lengua natural, era la lengua eclesiástica religiosa y los sacerdotes, los obispos veían el latín como una lengua sagrada. Yo tengo un punto más que añadir. Me encantaría, Arturo, que tú tengas la bondad de ayudarme en un versículo. Cuando los discípulos intentan expulsar un demonio y no lo logran, y le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Yo quisiera que lo veas allá, por favor, en la Reina Valera. Porque dice que ¿qué versículo? ¿Te acuerdas? Necesita... Sí, pero veamos el versículo. ¿Te acuerdas dónde está, Che? Sí. Pero, Arturo, yo tengo una pregunta. Entre tanto, Arturo me prepara el versículo, por favor, para ayudarnos. Yatensi, ¿cuánto influyó la Latina Vulgata en las demás traducciones fuera de la Reina Valera? ¿Tuvo influencia, por ejemplo, en otras traducciones? Sí, en el inglés, que hay una versión muy famosa. ¿La King James? Sí, que es muy parecida a la Reina Valera. E inclusive también en la traducción que hizo el Martín Lutero del Nuevo Testamento al alemán. Claro, la Luther Text, el texto luterano, que fue una de las traducciones más... Pero, Yatensi, yo quiero hacer una acotación sencilla. Martín Lutero traduce al alemán la Biblia, pero ¿quieres que te diga una cosa? Esto entre charla y charla. Mira, cuando yo tuve la oportunidad de leer la Biblia en alemán, porque por la misericordia de Dios hablo el idioma, pude entender algo. El alemán tiene 5.000 verbos más que el español. Eso facilitó en gran medida la traducción. Fue más como que más apegada al original, porque había más cantidad de verbos, más variedad donde encontrar. No tanto así el español, que si bien es un idioma antiguo, rico, pero no tiene la profundidad y la cantidad de verbos que tiene el alemán. Por ejemplo, Arturo, ¿encontraste, Che? Sí. Léemelo, ¿dónde está? Estamos en Mateo capítulo 17. Ya. Tienes desde el 14 hasta el 21, y el 21 es lo que tú quieres escuchar. Mateo 17, 21. Léelo, por favor. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mira, aquí hay un problema porque cuando uno compara esta traducción con la nueva versión internacional, no hay eso. O sea, voy a leer el verso 20 de la nueva versión internacional.
Porque ustedes tienen poca fe, les respondió Jesús. Les aseguro que si tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, trasládate de aquí para allá, y se trasladará a esta montaña. Pues para ustedes nada será imposible. Nunca Jesús, en la Nueva Versión Internacional, le habla de oración y ayuno para expulsar demonios. Ahora no estoy diciendo por eso que no hay orar, que no hay que orar, que no hay que ayunar. Porque hay algunos televidentes, no tanto ellos, sino algunos con un intelecto no muy atento para comprender la realidad, que agarran y están diciendo, están enseñando contra el ayuno, contra la oración. Nunca jamás. Mire, hay que orar y buscar a Dios con todo el corazón, hay que orar. Pero estoy diciendo simplemente que el versículo 21 de Mateo 17 en la Reina Valera no existe en otra versión. O sea que pasa lo mismo que lo que acabamos de decir. Se añadieron un versículo. ¿Sí? ¿Tú qué dices ahí? ¿Qué dice ahí? Sí, lo voy a leer tan pronto vengamos de este pequeño corte y enseguida volvemos.